Todos los años cerramos con algún planeta en particular. En este 2025 nos corresponde cerrar el año con Mercurio. Mercurio es un planeta muy pequeñito, pero que hace gran referencia o hace hartísimo ruido en nuestra vida. Este 2025 vamos a tener a finales del 31 de diciembre Mercurio saliendo de Sagitario. Va a entrar el 11 de diciembre y va a durar todo el mes despidiendo el 2025. Mercurio en Sagitario es el gran viajero. Mercurio en Sagitario nos va conectando con esa línea de tiempo y que nosotros podamos hacer una diferencia o podamos hacer una renarrativa distinta acerca de lo que ha sido nuestra vida o nuestro año 2025. Mercurio en Sagitario se vuelve como el poema, es colocarle letras y colocarle palabras a la poesía de lo que ha sido nuestra vida, de todos los acontecimientos que vivimos el 2025 y de quizás todos los fracasos, los triunfos, las alegrías, todas aquellas relaciones que se forjaron en este 2025. Mercurio en Sagitario empieza a hacer un cuento y a formar una narrativa distinta. Empieza a ser como la poesía carne y las palabras y los sentimientos cobran una importancia distinta que se van convirtiendo en filosofía de vida. El hecho de que Mercurio despida el 2025, y digo que lo despide en el sentido que estuvo haciendo una retrogradación. Mercurio ya había entrado en noviembre, 18 de noviembre a Sagitario, se devolvió a Escorpio y lo vamos a tener este 11 de diciembre de manera directa en Sagitario para ya no regresar, sino hasta el otro año, de manera tal que el 1 de enero, calculen ustedes, el 1 de enero vamos a recibir el 2026 con Mercurio en Capricornio, en los primeros grados de Capricornio, justo el 1 de enero. Esto va a pasar a medianoche en algunos lugares del planeta. Mercurio el 31 de diciembre sale de Sagitario y empieza a aterrizar todo lo que ha sido el sueño o las promesas o las ideas que nosotros vamos a plantear. ¿Quién es Sagitario? Sagitario es el viaje. Sagitario es el viaje eterno y es como la lírica que nosotros vamos formando acerca de nuestra propia vida. Sagitario se ha caracterizado por ser el viajero del zodiaco o referir partes del extranjero, algo que está mucho más allá de nosotros. Si Mercurio, que es un planeta muy pequeñito, que es nuestra forma de pensar, quizás por eso es tan pequeño Mercurio, porque hace referencia a un pensamiento, algo que únicamente puede estar en mi mente. Esto tiene un significado muy profundo si nosotros entendemos qué es lo que está haciendo Mercurio en Sagitario para finalizar este 2025. Es como el viaje que nosotros hacemos y cada uno de nosotros estamos en nuestro propio viaje, es el viaje de la vida. Sagitario es el que nos dice que hay una esperanza. Sagitario es el signo del optimismo. Cuando Mercurio está en Sagitario despidiendo un año como el 2025, también nos va dando la pauta para lo que es Mercurio en la astrología y lo que es Mercurio en la psicología del tarot, que para tal efecto es el arcano número 1. Es como si Sagitario nos estuviera haciendo una poesía acerca de lo que hemos vivido y de ahí que conecta con la idea de la flecha de hacia dónde va a ser nuestra mira en el 2026. Casi la mayoría de las personas que tienen a Mercurio en Sagitario tienen una idea o una filosofía de vida poco tolerante o poco que puedan dejar a los demás. La mayoría de personas que tienen o esta influencia de Mercurio en Sagitario invita mucho también al dogmatismo y a cerrarse en algo muy propio y también muy frío. Mercurio en Sagitario puede llegar a decir grandes verdades que a veces si el otro o la otra persona que está escuchando el otro tímpano no tiene o no recibe, lo puede llegar a recibir sin filtro. Así las cosas tenemos desde el 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre todo lo que va a ser la entrada de este planeta tan pequeñito, pero que viene cargado de muchos procesos de nuestra vida y de un cuento que necesita un título. ¿Cuál es el título que le vamos a poner en Sagitario y cuáles son los sueños que nosotros vamos a vivir y que vamos a cumplir cuando Mercurio entre a Capricornio? ¿Qué podemos aprovechar? ¿Qué podemos hacer? ¿O cuál es la traducción de que Mercurio esté en el signo de Sagitario? La traducción es muy sencilla. Mercurio también tiene que ver con el niño. Mercurio tiene que ver con la hermandad. Mercurio tiene que ver cuando nosotros le decimos a otra persona, tú eres mi hermano, yo cuento contigo. Esa capacidad de hermandad, a veces no tenemos a nadie.
A veces no hay un otro afuera. Entonces, Mercurio se vuelve un poco complejo porque si yo no tengo a nadie afuera, ¿con quién hago este sentido de poder comunicarme? Entonces, Mercurio nos evoca o Mercurio en Sagitario nos invita a despertar en cada uno de nosotros ese niño interior y darle voz a esos sueños y a esas imágenes que nosotros juramos en algún momento de la vida decirnos o en algún momento empezar a contarlo, ¿no? Mercurio en Sagitario nos hace una invitación al nuevo viaje que será el 2026. Todos indiscutiblemente, así no seamos de este signo, vamos a tener esta influencia del viajero. ¿Cómo está mi viaje? ¿Cómo está el libro de mi vida? ¿Qué quisiera escribir en las páginas del 2026? Eso no es para hacerlo en enero, eso es para hacerlo ahora. Eso no es para esperar que llegue el 1 de enero del 2026 o que llegue el 31 de diciembre. A partir de ahora, a partir de este 11, a partir de hoy sábado 6 de noviembre, de diciembre, a partir de mañana 7 de diciembre, domingo, a partir de ahora es la invitación que Mercurio dice, ¿cuál es el nuevo libro que vamos a empezar a escribir? ¿Cómo le vamos a llamar a ese libro? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la visión de vida que nosotros tenemos? Por eso Sagitario tiene una flecha y Mercurio es el que apunta y es la señal que dice, ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cuál es esa meta que nosotros queremos alcanzar en el 2026? Si bien hay cosas que pasan y hay cosas que ocurren y no las vamos a poder evitar porque siempre va a haber una situación y siempre va a haber algo inesperado, que es lo que la vida nos invita, Mercurio en Sagitario nos dice por lo menos usted logre tener un objetivo claro. Sagitario es el signo que apunta hacia algún lugar y Mercurio es el pensamiento o es el título del libro que nosotros vamos a escribir. Pero esto tiene un fondo, porque Mercurio es el inquieto, Mercurio es el curioso también, Mercurio es el que logra comparar dos cosas o Mercurio es el chiste. Y en Sagitario, que es la alegría, podemos también vivir acerca de nuestra propia vida o hacer de nuestra vida un libro, un cuento, pero puede llegar a ser un cuento demasiado sagitariano, puede llegar a ser un cuento demasiado ficticio, porque también Mercurio en Sagitario puede llegar a conectar con estados poco lógicos, poco obvios, o también por el contrario, puede llegar a ser la gran inspiración para que nosotros forjemos en nuestros deseos algo. Mercurio es el papel, es el lápiz también, es lo que escribe. Y si Sagitario es la capacidad que nosotros tenemos de fijar una filosofía de vida. Esa partecita cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿y cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es ese punto a seguir? ¿Cuál es ese foco que tú estás viendo en tu vida? Esa es la oportunidad que vamos a tener con este Mercurio a partir del 11 de diciembre. ¿Qué vale la pena resaltar? Entender qué es lo que ha estado haciendo Mercurio por lo menos las últimas semanas. Evaluar la situación o evaluar la posición de Mercurio el último mes. Y si nosotros empezamos a evaluar qué es lo que ha hecho en el mes de noviembre, ya entró a Sagitario, se devolvió en Escorpio, ya nos devolvió a situaciones del pasado, ya nos devolvió a situaciones críticas, a situaciones dolorosas, y ahora este 11 se prepara para quemarse en Sagitario, y es donde nosotros podemos quemar, utilizar también el fuego sagitariano para quemar algo. Por eso es típico que a final de año siempre nosotros hagamos una quema. Hay múltiples tradiciones que queman algo, múltiples tradiciones donde se quema incienso, donde se quema palo santo, donde se puede llegar a quemar un papel, donde podemos llegar a quemar el famoso año viejo. Esa sensación o esa idea de quemar está muy en el entendido de que empezamos a vivir desde una ilusión y desde un optimismo diferente y desde un salto de fe en nuestra propia vida. Por eso cuando Mercurio llega a Sagitario también es válido quemar, pero no solamente hacer quemas afuera, no solamente quemar quizás los deseos para que se nos cumplan, no solamente quemar el año viejo donde nosotros armamos algo con trapos y quemamos simbólicamente haciendo la referencia de que entendimos qué fue lo que aprendimos durante el año y nos abrimos a una nueva visión de vida. Es muy bonita las tradiciones y por algo han existido a lo largo del tiempo. Pueden llegar a existir como tradiciones de quemar, quemar el año viejo, quemar las hojas, quemar los deseos para que se cumplan. Pero también Mercurio en Sagitario nos dice de qué sirve que nosotros quememos afuera si no quemamos adentro. ¿De qué sirve que nosotros quememos un papel? ¿De qué sirve que nosotros quememos el año viejo? ¿Qué sentido tiene quemar algo si todavía no tengo la capacidad de calcinar en Mercurio, es decir, en mi mente?
hasta dónde puedo quemar afuera un año viejo, hasta dónde puedo quemar afuera una hoja, pero todavía sigue vivo el recuerdo en mi mente. Si todavía sigue vivo el recuerdo en mi mente, necesito hacer un trabajo de quema, pero un trabajo de quema interna, un trabajo de quema típico de Mercurio que evoca a Géminis, evoca a Virgo, evoca la casa 3 y la casa 6. Cuando Mercurio entra en Sagitario no es solamente un planeta que es la comunicación y ya. También está haciendo referencia a la casa 3, a la casa 6, a Géminis y a Virgo. Y todo esto que se produce o todo lo que nosotros fabricamos en la casa 3 y en la casa 6, Géminis y Virgo, es la comunicación, el trabajo. Por el lado de Virgo tenemos la cotidianidad. ¿De qué sirve que en este diciembre quememos muchas cosas afuera y quememos muchos juegos pirotécnicos? ¿Y de qué sirve que Mercurio en Sagitario queme muchos voladores, quememos el año viejo, quememos muchas hojas, quememos cosas de nuestra casa? ¿De qué sirve todo eso si todavía no podemos desarrollar la capacidad de calcinar en nuestra mente aquellas creencias y aquellos recuerdos, remordimientos que se han fijado de manera sagitariana y los hemos venido arrastrando y adoptando como si fuera una gran verdad? Por eso Mercurio en Sagitario rige las grandes verdades. No importa cuál es la verdad afuera, no interesa muchas veces cuál es la verdad afuera. Lo que más significado tiene en nuestra vida es la verdad que nosotros fijamos acá. Por eso la entrada de Mercurio este 11 de diciembre y va a terminar hasta el 31 de diciembre es demasiado justo. Es como si el universo a través de la entrada de Mercurio en Sagitario nos dijera, tenemos todavía estos 19 días desde el 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre porque Mercurio va a caer. El 1 de enero Mercurio cae. Mercurio cae de las brasas. Mercurio cae al signo de Capricornio. Muy el 1 de enero de 2026 vamos a tener a Mercurio en el grado 0 de Capricornio. Y Capricornio es la Tierra, es lo que vamos a aterrizar. Después de la quema, todas estas partecitas que empiezan a volar a través del fuego, todas estas sustancias del papel y demás, no le queda otra alternativa que caer. Cae en Capricornio para cimentar o para empezar a sembrar, que es típico del signo Tierra, algo de lo que tenga que ver con nuestra narrativa de lo que hicimos durante el mes de diciembre. Por eso Mercurio en Sagitario, más que optimismo y alegría y juegos pirotécnicos y quemas externas, también nos invita a hacer una reevaluación o, como decía al inicio, una narrativa de cuál es el título que yo voy a quemar. ¿Cuáles son aquellas frases que fueron turbulentas en mi 2025? Es supremamente reflexivo Mercurio en Sagitario. Por eso también rige los grandes dogmas, rige las grandes situaciones, los grandes muros de verdades que podemos hacer. Y hay una clave particular y quizás es lo que más me interesa compartir con ustedes un sábado como hoy, 6 de diciembre, y es que Mercurio en Sagitario fija la verdad que forma mi realidad. Mercurio en Sagitario es especialista en generar un punto de verdad. Entonces eso se vuelve demasiado recalcativo en mi mente y desde ahí se va a empezar a forjar todo el fuego y todo lo que para mi vida es. Si todavía no tengo la capacidad y no me siento preparado para hacer una quema de aquellos pensamientos rocosos y de aquellos pensamientos que me hicieron sufrir, supuestamente me dieron la idea de sufrimiento, pues va a ser muy difícil que cuando Mercurio entre el 1 de enero en el 2026 siembre algo distinto. Mercurio también se asocia con la pepa, la pepa de un cultivo, la pepa de algo, la maleza que puede llegar a surgir dentro de nosotros. Por eso no es un tránsito ni bueno ni malo. Mercurio en Sagitario no es que sea bueno, no es que sea malo. Mercurio en Sagitario simplemente nos conecta con cuál es la verdad de mi vida, cuál es la verdad de mi viaje. Como quiera que sea, así nosotros no estemos en el exterior, así nosotros no hagamos un viaje significativo. ¿Ustedes han escuchado esto del viaje? De que a fin de año salir con la maleta, de que simbolizar un viaje, estas tradiciones de salir con la maleta a fin de año para que tengas muchos viajes, esto se asocia mucho con la energía de Sagitario. Sagitario nos conecta con lo que está en el otro lado o con la capacidad de desplazarnos, que de manera externa le llamamos extranjero, que de manera externa decimos simbólicamente salir con la maleta a fin de año para que hayan muchos viajes y darle una vuelta a la manzana con una maleta. Mercurio en Sagitario nos dice, ¿estás preparado para cuál viaje? ¿Cuál es el viaje que quieres hacer? Porque a veces podemos hacerlo por hacerlo, pero ni siquiera sabemos cuál es el viaje de mi vida.
¿Cuál es? Yo soy el viajero. ¿En qué viaje estoy? ¿En qué estación de mi propio viaje estoy? ¿Cuál es la estación de mi viaje? ¿Cómo se llama mi viaje? ¿Cómo se llama mi vida? ¿Cómo se llama mi creencia? ¿Cómo se llaman mis palabras? ¿Cómo honro la existencia de mi propio viaje llamado vida, el viaje de la vida? Mercurio en Sagitario es el que coloca la poesía, la palabra tierna y quizás hace que las palabras más melodiosas de Mercurio en Sagitario podamos reconocer la belleza del propio viaje y honrarlo desde ahí, que mi vida es sagrada y que mi vida me pertenece y de mi forma de pensar depende hacia donde yo dirija la flecha y cómo me va a corresponder la vida, o en este caso cuando Mercurio entre en Capricornio, cómo va a ser eso recíproco frente a mi existencia. Por eso este 11 de diciembre vamos a tener un aspecto astrológico que nos invita a todo el zodiaco a ser muy conscientes acerca de nuestro propio viaje llamado vida. Y va a estar allí desde el 11 de diciembre hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre. Entonces no solamente vamos a tener el 31 de diciembre para hacer la lista de deseos, podemos empezar a hacerla desde antes, pero que no sean deseos, porque Mercurio en Sagitario también puede regir mucho el deseo fantasioso. Sagitario invita a que no hay fronteras. Sagitario invita a que se puede pedir incluso mucho más allá del raciocinio. Sagitario no tiene fronteras. Quizás por eso también está tipificado como la capacidad de viaje hacia el extranjero o la capacidad de movimiento. Pero Mercurio, con todo y lo pequeño que es, puede llegar a perderse. De hecho, en parte de la astrología antigua, si lo miramos desde el punto de vista de dignidades planetarias, pues cuando Mercurio está en Sagitario no es casi la mejor posición, de hecho tiende mucho a perderse. Puede llegar a dar una filosofía de vida muy clara, muy determinante y sin filtros y muy directa, pero también de otra manera o de una manera no muy bien canalizada, Mercurio en Sagitario puede llegar a figurar algo que solamente existe en mi mente y que no tiene ninguna cavidad afuera. Entonces puede llegar a perderme también ese Mercurio en Sagitario. Si Sagitario o Mercurio está en Sagitario, el signo complementario a Sagitario es Géminis. Mercurio es regente de Géminis, es quizás el lugar más lejano donde puede estar. Que ocurra esto a finales del año 2025, donde 2025 se caracteriza por ser un año 9, si sumamos cada uno de los dígitos, nos está hablando de finales. A mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba observando los tránsitos y observaba cuáles son los planetas que están cerrando y cuáles son los planetas que están abriendo el 2026. Mercurio es uno de ellos. En cambio, este año 2025 iniciamos mucho con Marte. Marte estuvo retrógrado recibiendo el 2026, que fue de fuerza, de acción, de guerra, de conflicto, de vivir muchas situaciones. De hecho, a nivel colectivo lo pudimos sentir todos los temas que ocurrieron en distintos países, en las naciones. Eso era muy, muy predecible desde Marte retrogradando en Cáncer a principios de este año 2025. Ahora, si miramos hacia futuro, si miramos de manera sagitariana, si miramos hacia adelante en el 2026, el que abre el 2026, uno de los planetas que va a estar abriendo justo el 1 de enero, va a ser Mercurio, con la entrada a 0 grados del signo de Capricornio. Ahí se caen las brasas, se termina el fuego, es como si el 31 de diciembre Mercurio terminara con los juegos pirotécnicos y al entrar a 0 grados de Capricornio, aterrizara toda la brasa, aterrizaran y cayeran todos los torpedos que fueron lanzados en diciembre. ¿Qué quiere decir o qué significa desde el punto de vista psicológico que Mercurio haga este trance y el 1 de enero esté a 0 grados de Capricornio? Es el momento de la siembra o es lo que cae después de la quema. ¿Qué viene después de la quema? Entonces no es solamente dejarnos llevar por Mercurio en Sagitario y la exaltación del acontecimiento y los regalos y el afuera y los rituales, típico de Mercurio, que es el mago, típico de Mercurio Géminis, típico de Mercurio de los hábitos, de lo que se supone nosotros debemos hacer a fin de año. Pero ¿y qué viene después de eso? ¿Qué viene después de ahí? Mercurio en Sagitario es el optimismo, la alegría, pero eso no es para siempre. Entonces, si nosotros empezamos a leer en astrología viva y de manera en noticia astrológica o periódico astrológico, noticiero astrológico, pues es un tránsito que nos invita a ser muy conscientes de cómo le vamos a llamar al principal libro de nuestra vida. Mercurio es típico que rija los libros o los cuentos. ¿Cómo se llama Mercurio en Sagitario el cuento de mi vida? ¿Cómo lo voy a titular? ¿Desde dónde lo voy a observar? Creo que este es uno de los tránsitos más impactantes, por lo menos de cara al 2026.
Aprovecho para saludarlos aquí en Instagram, aprovecho para saludarlos en TikTok. Aquí está, dice por acá, un abrazo, viajar a la búsqueda de la verdad. Esa es otra de las características que tiene en este caso Mercurio, entrando a Sagitario, busca la verdad. Mercurio es como la flecha, o en este caso el mouse, es el puntero donde nosotros colocamos el puntero. Y apenas hagamos, eso es Mercurio, donde tú vas ubicando el puntero en una computadora. Ese es Mercurio, pequeñito, va señalando, tiene la idea, tiene el número, tiene el algoritmo, tiene el link. Y Sagitario es cuando se abre la información. Cuando tú picas en algún lado del computador, se abre la información. Eso ya es Sagitario, las grandes verdades que podemos encontrar. Lo importante aquí, ¿cuál va a ser el título de la obra o cuál va a ser el título de mi vida? ¿Cómo se llama mi vida? Si alguien me preguntara cómo se llama tu vida, como cuando preguntas un libro, ¿a qué país va? Ese tiene un nombre. ¿A qué lugar te diriges? Tú te diriges hacia un sitio y eso tiene un nombre, tiene una nomenclatura, se llama de alguna forma, con letras, bien sea de manera muy mercurial, bien sea con letras o con vocales, con una palabra. Y si vas para una dirección, tiene un número. Tú vas específicamente, eso es Mercurio. En Sagitario nos habla de la filosofía de nuestro ser, de cuál es el viaje que yo estoy viviendo. Si alguien nos dijera cómo se llama el libro de tu vida, ¿cómo lo titulo? En este momento 2025, haciendo el cierre, que es un año 9, ¿cómo se llama el libro de mi vida? ¿Cómo se llama el libro de tu vida? Si yo te pregunto en este momento cómo le colocarías o cómo le pones a tu vida, si tu vida es un libro, es un viaje, el viaje de la vida, Mercurio en Sagitario, ¿qué título le pones? ¿Cómo se llama? Y empezamos a utilizar a Mercurio, a pensar en Sagitario, oye, sí, ¿cómo se llama mi vida? No cómo te llamas tú, no cómo te defines tú, no qué carrera tienes tú, no desde ahí. ¿Cómo se llama tu vida? ¿Cuál es el título de tu vida? ¿Cómo presentas tu vida frente al universo? De manera Mercurio en Sagitario, ¿cómo direccionas la flecha y cómo podrías agarrar todo lo que tú has vivido este 2025 y colocarle un título? Un título que salga de manera sagitariana como filosofía de vida. ¿Cómo se llama? Y aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿cómo se llama el título de sus vidas? ¿Cómo es? Eso es Mercurio en Sagitario. Y aunque parezca que es algo insuficiente, aunque parezca que es algo que no tiene sentido, todo lo contrario. Eso nos lleva a pensar, eso nos lleva a definir, eso nos lleva a comprender qué pasa y qué no pasa. Eso nos lleva a hacer una quema interna y a tener esa capacidad no solamente de quemar afuera año viejo, no solamente de quemar afuera hojas, no solamente de quemar afuera incienso, no solamente de quemar afuera palo santo, sino quemar aquí, quemar en nuestro mercurio, quemar en nuestra forma de pensar y cómo definir y generar un punto de flecha, decir sí, la vida o mi vida, el libro de mi vida se llama así, por estas y estas y estas razones. Ese es el título de mi vida hasta hoy. Voy en este capítulo. Mercurio en Sagitario nos ayuda a colocar una introducción, un desenlace, un nudo y un final. ¿Qué voy a colocar en el nudo del 2025? ¿Qué voy a colocar de introducción al 2025? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es la mente que yo voy? ¿Qué es lo que roba protagonismo? Y lo más interesante de lo que ha sido mi 2025, ese es el título de la obra. Y presento ante la vida, ante el mundo, ante el universo, ante Sagitario, ante la verdadera sabiduría que es infinita, que no es, no la podemos contar, no tiene esa capacidad de ser cuantitativa porque es infinita, en cambio la inteligencia sí. Mercurio en Sagitario no es la inteligencia, Mercurio en Sagitario nos invita más a conectar con la sabiduría que no se puede medir. ¿Qué tan inteligente es una persona? Lo podemos medir, eso es medible. ¿Qué tan inteligente es alguien? Pero ¿qué tan sabio es alguien? Es infinito, no podemos medir la sabiduría. Entonces, si yo voy a presentar el libro de mi vida, la obra de mi vida, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pondrían ustedes, por ejemplo? Es muy poético. Mercurio en Sagitario es la poesía hecha carne también. A ver, aprovecho para saludarlos por aquí en TikTok, aprovecho a verlos en Instagram. Un abrazo a todos los que están también en Instagram. Aquí los estoy leyendo. Durísimo como formar un cuerpo. Muy bien, dice por acá, durísimo como formar un cuerpo. Soy Sagitario y mi libro se llama Sin rumbo. Mira que empezamos a utilizar ese Sagitario. Ahí empieza a decir ella, soy Sagitario y mi libro se llama Sin rumbo.
¿Cómo se llama el libro de mi vida? Eso es Mercurio en Sagitario. Muy buenos días desde Caracas, Venezuela, dice Mariluz. Por acá, Conciencia Viva, mi libro de vida, Conciencia Viva. Mira qué bonito que tener esa capacidad de poderle llamar Conciencia Viva. Eso es bello porque eso quiere decir que está resonando contigo en muchas áreas específicas de tu vida. Saludos también para los que están acá en YouTube en este momento. Javier, ¿estás en vivo? Sí, esto es en vivo. Hoy es sábado 6 de noviembre. El tránsito, por eso quiero hacerlo hoy 6 de noviembre, porque estamos a 4 días de que ingrese Mercurio en Sagitario. 4 días, sí, va a estar ahí todo el mes hasta finales de año, pero ahí es donde nosotros debemos, antes de que llegue o durante este proceso, ser muy reflexivos de qué pasa cuando nosotros le colocamos título a algo, qué pasa cuando nosotros le colocamos número a algo, para no perdernos. Mercurio en Sagitario nos dice, colócale título al libro de tu vida, al viaje de tu vida. Por eso Sagitario no solamente rige los viajes al extranjero y ya. Por eso Sagitario no solamente tiene que ver con la sabiduría, sí, la sabiduría y ya. Pero Mercurio llega justamente para hacer un hincapié. Mercurio en Sagitario es la excusa perfecta para decir, en medio de todo esto, ¿dónde está su Mercurio? Es decir, su forma de pensar. ¿Hacia dónde diriges la flecha? Y esto es esto es una paradoja interesantísima. Muchas veces, por no tener claro cómo se llama el título de mi vida, el viaje de mi vida, resulto direccionando la flecha a mi propio pie. Resulto direccionando la flecha a mi propio pie. ¿Qué significa eso? Que yo mismo, con Mercurio en Sagitario, suelto la flecha y direcciono la flecha a mi propio pie y yo mismo me hago la herida. Y grito al mundo que mira cómo me hieren. Eso es Mercurio en Sagitario. ¿Hasta dónde yo tengo la capacidad de direccionar la flecha a través de mi forma de pensar para que tenga un significado y una filosofía de vida para mí convertido en una realidad? ¿Y hasta dónde yo mismo utilizo la flecha de Sagitario para herirme a mí mismo, para pegarme el flechazo en el dedo gordo del pie? Y luego grito diciendo que cómo el mundo me hiere. Entonces voy a recibir el 2026 diciendo, mira el mundo cómo es de cruel, cómo me lanzaron esta flecha, pero ¿quién lanzó esta flecha? Muchas veces nosotros somos los mismos que nos hacemos daño. Muchas veces nosotros con Mercurio en Sagitario, precisamente por no colocarle letrero al viaje Sagitario de nuestra vida, resultamos direccionando la flecha de ataque en forma de ataque, autosaboteo hacia nosotros mismos. Por eso es tan importante que sepamos mirar, colocarle ese título. La clave es el título. ¿Cómo defino y cómo le llamo a mi vida? Eso es clave con Mercurio en Sagitario porque eso forma lo que nosotros comúnmente llamamos mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es esta. Y eso es muy mental, eso es muy Mercurio, eso es muy Sagitario, eso es muy Casa 9, eso es muy la maestría, eso es muy, si en Sagitario tenemos a Júpiter, que es el maestro, en Mercurio tenemos el alumno. Entonces es la capacidad de poder congeniar con ambos, es hacer una costura entre Mercurio y Sagitario. Mercurio que es el aprendiz y Sagitario que es la enseñanza. Ahora se funden y cierran el 2025 Mercurio en Sagitario diciendo, ¿cuál es la capacidad de reconocer en mí el alumno, que todavía estoy en proceso de aprendizaje, pero también es muy importante reconocer en mí la zona sagitariana? ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está mi maestría? Mercurio en Sagitario nos invita a reflexionar acerca de nuestra propia existencia y de cómo le vamos a colocar al título de nuestra vida. Por eso estoy trillando mucho, estoy recalcando mucho, estoy siendo muy gatillador. ¿Cómo le colocas al viaje de tu vida? Porque eso va a definir cuando el 31 de diciembre por la noche Mercurio sale de Sagitario y cae en Capricornio y la cosa es a otro precio. Un Mercurio en Capricornio, la cosa es a otro precio. Con Mercurio en Capricornio, no merci. Con Mercurio en Capricornio ya es aterrizar sobre el frío, sobre el hielo. Es salir del extremo calor, de las extremas brasas de Sagitario, que es fuego, tercer signo de fuego, y cae Mercurio en Capricornio en el tercer signo de tierra. Aploma.
Y ahí se empieza a cimentar lo que ha sido mi verdad, como quiera que la haya hecho. He ahí la importancia de hacer todos estos rituales de quema, no solamente afuera, sino adentro. Mercurio en Sagitario nos lleva a eso. Ahora reformulando la dirección, dicen por acá. Un abrazo, saludos por aquí. Maestro, me están preguntando acá que si vamos a tener clase. Claro, hoy sábado tenemos clase. Ahora vamos a tener la clase. Ahora vamos a estar en clase, dicen por acá. Mi libro Despertando. Mira, por ejemplo, este que dice Aleida. Erika, yo soy Sagitario, Mercurio Sagitario. Calcula, es que si a Mercurio en Sagitario no se le coloca un ancla, eso se vuelve y se dispara y se pierde. Por eso también es quizás la manera de decir que Mercurio en Sagitario está en este caso en caída, está al otro lado, por el tema de Géminis o por el lado de Virgo también que puede llegar a estar en Piscis. Es parecido a que se pueda perder. Quizás es por eso, porque a veces si yo le coloco a mi libro o al viaje de mi vida, le coloco un título demasiado Steven Spielberg, pues la energía se va para otro lado, ¿no? Durísimo, cómo formar un cuerpo. Me siento en gestación, dice por acá Julie de últimos meses como si estuviera ajustada, encerrada, pero preparándome para respirar afuera el agua un poco. Dice por acá Josefa, soy Capricornio y estoy sin rumbo hace medio año. Hace medio año la tenía reclara, dice ella, hasta mitad de año. Bueno, este es el momento de aprovechar Mercurio en Sagitario para colocarle título a esas hojas. ¿Cómo vamos a acomodar el libreto? Por eso en Sagitario se ven los libros, en Sagitario también se ven las enciclopedias, en Sagitario se estudian mucho los libros de autoayuda, en Sagitario también estudiamos la capacidad que nosotros tenemos de poder aprender, maestrías de la vida o filosofías que la vida nos invita. Yo creo que este tránsito es muy decisivo, por lo menos para recibir un año como el 2026 que tiene mucha exigencia, ¿no? ¿Cómo hago mi filosofía de vida y aprendizajes de vida y que sean los hábitos diarios y reales? Entonces, recapitulando esta energía, recordemos algo. Si recapitulamos y observamos lo que es Mercurio en Sagitario, obligatoriamente necesitamos traer componentes de Géminis, componentes de Virgo, componentes de casa 3 y componentes de casa 6. Y hacer la traducción de esto para los que quizás de pronto no son tan habilidosos con la astrología, pero que de manera fácil y práctica lo puedan comprender. Esto es muy sencillo. Esto está hablando básicamente de las palabras que cotidianamente me hago, pero la clave principal para forjar una filosofía de vida, que es lo que pide Mercurio en Sagitario, la clave para tener una filosofía de vida es cómo es mi forma de pensar y cuál es el criterio que tengo acerca de las cosas. ¿Cuál es la opinión que yo tengo acerca de las cosas? ¿De qué cosas? Del zodiaco. ¿Qué es el zodiaco? Las 12 casas. ¿Qué son las 12 casas? Cada área de mi vida. Sencillo. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la creencia que tengo yo del dinero? ¿Cuál es la creencia que tengo yo de la salud? ¿Cuál es la creencia que tengo yo de la enfermedad? Por eso Mercurio en Sagitario casi siempre se entregan notas en los colegios. Mercurio en Sagitario la gente se gradúa. Esto tiene una resonancia también en cómo nosotros de manera colectiva y psicológica nos vamos formando en nuestro mundo circundante. Por eso en diciembre siempre son los grados, por eso en diciembre la gente se gradúa, por eso en diciembre la gente siempre culmina sus estudios. En diciembre siempre se entrega un feedback, se entrega una nota, se entrega un score, se entrega un título, se entrega un pergamino. Todo eso es típico de la energía de Sagitario o del Sol que llega a Sagitario para despedir un año y empezar a abrir otro. Algo distinto de la energía que propone un mes de enero, por ejemplo. Si Mercurio está en Sagitario, ¿cuál es el pergamino y cómo se llama el pergamino de mi 2025? ¿De qué me voy a graduar este año? Y no necesariamente está evocando a que tenga que ser bachiller o a que tenga que tener un técnico o Mercurio en Sagitario tenga que tener un título o un diploma y yo diga, ah, pero es que este año no estudié nada. Que no estudiaste nada. Mercurio en Sagitario, entonces, ¿qué aprendiste este año? No es que estudiaste a través de la parte intramural con otros docentes o profesores, no solamente eso, pueda que no hayas estudiado en una institución, pueda que no hayas determinado algo muy específico, pero Mercurio en Sagitario dice, ¿y cuál es el resultado de 2025 para ti? En el viaje de la vida, en el viaje sagitariano, ¿de qué te vas a graduar este año?
¿De qué te graduaste? ¿Qué quedó claro? ¿Cuál es la quema que haces? De toda la narrativa, ¿cuál es el resumen? Eso es Mercurio en Sagitario. ¿Cuál es el resumen que vas a hacer desde el 11 de diciembre que entra Mercurio en Sagitario hasta el 31 de diciembre? No es solamente los pergaminos que nos entrega una institución o que nos entrega un colegio, una universidad, sino la vida misma, el viaje de la vida misma. Claro que nos enseñó algo. Por eso es el buscador. Mercurio en Sagitario es el buscador, empezar a analizar todos los conceptos y ahí utilizamos la energía de Géminis, ahí utilizamos la energía de la casa 3. ¿Qué fue lo que estuvimos viviendo? ¿Qué fue lo que estuvimos aprendiendo? ¿Qué me pasó en febrero? ¿Cómo recibí este 2025? ¿Qué pasó en junio? ¿Me separé? ¿Conocí gente? ¿Cómo fueron mis hábitos? Eso es muy casa 6, hábitos, eso es muy de Virgo. ¿Cuáles fueron los detalles del 2025 que me dan origen para poder amarrar toda esa información y colocarle un título a mi obra 2025 y decir, esto es lo representativo o esta es parte de mi filosofía de vida? No porque sea estática, la puedo cambiar, pero los hechos, los recuerdos, las imágenes y las palabras que utilizamos durante este 2025 es lo que nos abre este tránsito de Mercurio en Sagitario. Por eso es tan importante que nos graduemos. Es tan importante que en este tramo de tiempo, del 11 al 31 de diciembre, yo me gradúe. ¿De qué me voy a graduar? ¿De qué me estoy graduando en mi vida? Independientemente de que el mundo sea como fue. Yo de qué me gradúo, qué me quedó aprendido. Por eso siempre se hacen estas reflexiones para estas fechas. Qué bonito que no solamente se haga de manera externa a través de los rituales, sino que atendamos ese tránsito con el que se cierra el 2025 y con Mercurio en Sagitario también lo hagamos de manera mental, de manera interna. Los leo, dice por acá. Buenos días, maestro Javier. Feliz sábado. Muchas gracias por su comentario. Dicen por aquí, un abrazo también para ustedes. Sonia está. Buenos días, Yamile. Me encanta. Hoy mi libro se llamaría A pesar de. Puntos suspensivos, continúe. Dice María, a pesar de, mira. Capri, Sol, bueno, Luna. Hola, buen día, Javier. Hermoso escucharte. Mi libro se llama Viaje sin descanso. ¡Wow! Viaje sin descanso. Mira, ya aprende, allá ustedes conectaron con la info. Ya me di cuenta que logré toc toc, logré tocar toc toc Mercurio en Sagitario. Ya ustedes conectaron dónde está. Ya ustedes vieron dónde hacerlo y dónde colocar ese punto. Ya está ahí. Es así, tal cual. Sagitario. Eso es importante porque de ese título, adivinen qué sigue. Si el 31 de diciembre sale Mercurio de Sagitario y el 1 de enero de 2026 tenemos a Mercurio en el grado 0 de Capricornio, ¿qué sigue? Otro libro, libro 2026. ¿Será podemos hacer la continuación? ¿Será la continuidad de mi saga de vida? Yo me siento entrando en la graduación, sí. ¿De qué me estoy graduando? Tampoco hay que subestimar, por eso Mercurio como buen buscador de Sagitario nos enseña a no subestimar lo aprendido. No hay que subestimar el 2025. Yo este año no aprendí nada, este año no me dejó nada. No, 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 no. Take it easy, slow, step by step. Entonces empiezas a analizar la situación. ¿Cómo es posible que no aprendí nada? Claro que sí, que no he hecho la tarea es otra cosa. Eso es no hacer la tarea. No es tanto porque yo lo diga, no es tanto por el tema, es tanto por el universo, es tanto por lo que pide Sagitario. Si nosotros queremos verdaderamente aprovechar un 2026, ¿qué mejor ritual que saber de qué me estoy graduando en el 2025? Porque eso quiere decir que sí hice la tarea. Pero si viví el 2025 y yo no le pongo título a ese libro, ¿cómo va a generar un punto de referencia? Me voy a perder. Por eso Mercurio en Sagitario rige también lo que se pierde. He ahí lo que mencionaba hace un rato, lo vuelvo a repetir, pero para que lo tengamos claro. Mercurio rige los números y las letras. Gracias a los números y a las letras podemos tener un punto de ubicación, cómo se llama el lugar o cómo es la dirección, y eso o un número telefónico y eso nos hace ser precisos. Por eso Mercurio en Sagitario, a través de las letras y los números, hace que haya precisión. Por eso es importante darle forma con Mercurio en Sagitario a la graduación de lo que fue este año para mi vida, a nivel muy psicológico, ¿no? Muy de que se entienda cómo va.
Dice por aquí Fabiola Márquez, el título sería Valentía para mí. Mira, un libro bonito. Esos son los libros que vamos acumulando, esos son los libros de la vida. Para que no se nos olvide el Alzheimer. Mercurio en Sagitario también es lo que se olvida, lo que se quema y deja de existir, pero después pregunto por qué. Si no tenemos claro con un título de Mercurio en Sagitario, corremos el riesgo de lo que dijimos hace un rato. Soltamos la flecha, pero no nos fijamos hacia dónde apuntamos y puedo estarme apuntando a mi propio pie. Me clavo yo mismo la flecha y nunca voy a reconocer eso, sino voy a decir el mundo, ¿no? Dice Yamil, el título, Aprendí a ponerme de primera, fabuloso. Wow, ese es un excelente título para un libro 2025. ¿Por qué le estamos colocando ese título? Porque con Mercurio nos devolvemos. ¿Qué fue lo que más aprendí? ¿Qué fue lo que más me impactó? Y eso hace que nosotros podamos tener una narrativa acerca de nuestra propia vida. Eso es lo que forma la filosofía de vida. ¿Y para qué sirve la filosofía de vida? Sencillo, para una sola cosa, forma tu realidad. Para nada más sirve. ¿Para qué sirve una filosofía de vida, Javier? ¿Para qué hacer este ejercicio? Para una sola cosa. Es lo que forma tu realidad. No es lo que la realidad es afuera. No, tu filosofía de vida forma tu realidad. ¿Y cómo se hace la filosofía de vida? ¿De qué te gradúas este 2025? ¿Cómo le vas a poner a ese pergamino? ¿Cómo lo ubicas? Eso es súper importante para que la psique tenga un punto de orientación o un punto de partida, que es lo que pide Sagitario, para que haya un punto fijo donde se direcciona la flecha hacia otro lugar. Me desplazo de A y paso a B. Expresar qué pienso, dice, hola genio, acá Sol, Mercurio, Saturno en Escorpio. Martín, ¿cómo le pones al libro de tu vida, Martín? Si alguien te dijera, si Sagitario, la sabiduría del universo, te dice, ¿cómo es el libro del viaje de tu vida 2025? ¿Cómo lo titulas? Porque para titularlo debo recordar, debo utilizar Mercurio, debo escribirlo, debo puntualizarlo y hay un proceso de aprendizaje. De esa manera se hace el ritual aquí, de esa manera se hace la quema aquí. Eso es calcinar con Mercurio en Sagitario. ¿De qué me gradúo? Miremos afuera, ¿qué pasa en diciembre? Los grados. ¿Qué es lo popular en diciembre? La gente se gradúa de algo, recibe un cartón. No esperemos que el mundo nos diga, sí, este es su cartón, porque sí, pues muy bonito, lo cuelgo en la pared. Pero ¿y cuál es mi cartón? ¿Cómo le pongo a mi cartón? ¿Cómo se llama mi cartón de este año? ¿Qué fue lo más representativo para mí? Mercurio en Sagitario, ¿de qué puedo reflexionar acerca de? Eso es clave. Eso es clave para recibir un año uno como es el 2026 y además con lo que va a pasar, porque no solamente analicemos Mercurio en Sagitario, sino que viene después de Sagitario. ¿A dónde va a dar Mercurio? ¿A dónde va a dar Mercurio cuando salga de Sagitario el 31 de diciembre? Pues muy a la madrugada, el 1 de enero, va a caer en Capricornio. Y ahí viene el totazo, porque van a ser las primeras hojas del libro de introducción 2026. Entonces, si no sé de dónde disparo mi flecha, tampoco voy a saber dónde va a caer en el 2026. Y me estoy refiriendo al tema de la psique, me estoy refiriendo al tema de cómo veo el mundo, me estoy refiriendo al tema de mi propio entendimiento, me estoy refiriendo al tema de que si yo no sé desde dónde suelto, ¿sí? La cauchera, desde dónde suelto la cauchera, tampoco sé a dónde va a caer la pepa, tampoco sé dónde va a dar la flecha. O quizás el famoso refrán de el que nadie sabe para dónde va, cualquier medio de transporte le sirve. Eso es un Mercurio en Sagitario, ¡pum! Esfumado, perdido, no sé de qué me gradué este año, no sé nada. Por eso tenemos chance del 11 de diciembre al 31 de diciembre para hacer esta reflexión. Es muy reflexivo, es el tema. El tema por ahí es que es muy reflexivo. Además, 1 de enero, 111. Mira, Iván acaba de dar un dato maravilloso, 111, que es lo que estamos haciendo. Por eso Mercurio también rige la magia. Claro, Mercurio en Sagitario rige la magia, pero tomando la magia como un punto principal y objetivo biológico que tenemos cada uno de nosotros de pasar algo de la mente a la parte física. Por eso primero es Sagitario y después de Sagitario viene Capricornio. En Sagitario nosotros direccionamos la flecha y Mercurio nos ayuda a utilizar la magia de Géminis, Virgo, casa 3, casa 6 para con todo ese trabajo poder aterrizar algo en la tierra de Capricornio.
La Tierra o Capricornio es este, el globo, el mundo. ¿Cómo vamos a fabricar o cómo va a ser la realidad de mis propias montañas y dónde voy a colocar mis propias metas para el 2026? Esta es la clave ahora cerrando este año. Dije, sí, eh, dejé de sentir culpa por hacer y gastarse para mí misma. Sol Sagitario, ascendente Escorpio, mira qué bello. Dejó de sentir culpa, eso es muy interesante lo que está diciendo. Abrazar la vida, conciencia viva, comprende mi sombra y mi luz, y abrazar los dos. Sagitario, sabiduría, Virgo, Mercurio, comprender. Gracias por tu sabiduría compartida. Un abrazo, Ionela, también está por acá. Me hice cargo de mis deseos, solté el trabajo para lanzar. Me encanta poder que haya logrado transmitir el punto y llegar ahí, colocar esa flecha ahí. Esa es la reflexión que debemos hacer. Los rituales, yo no es que diga que no, los rituales son muy bonitos, los juegos pirotécnicos son muy bonitos, los pergaminos y graduarnos de algo es muy bonito y son logros en la vida, pero si nosotros no aprendemos a desarrollar nuestro propio pergamino, a veces ni siquiera el pergamino físico logra convencerme de que soy. Si nosotros no aprendemos a legitimar nuestro propio pergamino, si nosotros no colocamos título a nuestro propio libro, a nuestro propio viaje de la vida, si no aprendemos a hacer eso, aunque afuera me entreguen un título diciendo que yo soy algo, no me la creo. No me la creo. Aunque el mundo afuera me entregue, sí, mire, usted es esto, usted es psicólogo, usted es astrólogo, usted es ingeniero, usted es médico, usted es abogado, no me la creo. Aunque tenga el título en la mano, no me la creo. ¿Y por qué no me la creo? ¿Por qué no me la creo? Porque no he aprendido a legitimar mi vida, el viaje de mi vida. No he aprendido a colocarle título al viaje de mi vida. No he aprendido a colocarle ese título, esa impronta y me pierdo. Por eso Mercurio en Sagitario también es perderme en medio de tantas cosas, perderme en medio de tanta sabiduría, por lo mismo de no saber fijar. Por eso siempre a finales de año se hace mapa de sueños, por eso siempre a finales de año se utilizan imágenes, por eso siempre a finales de año se socializa o se aterriza con algo físico, tangible. Pero lo importante aquí a través de Mercurio en Sagitario es cuál es la propia narrativa que sale de mí, porque eso hace coherencia y sincronicidad con lo que está pasando en el afuera, lo que comúnmente llamamos el efecto vibración, ¿no? Tengo una pareja Géminis y yo soy Sagitario, dicen por acá en YouTube. El título de mi libro es Aprendizaje Meditativo. Mira, un título bien interesante, ¿no? La vida es una joya que hay que pulir y todo es un regalo. Me encanta ese título de tu libro. El entrenamiento que necesitábamos de tiro, maestro. De tiro, está muy bien. Yamil le dice por acá también, bueno, Mercurio retro en Sagitario. Hola, saludos de una librana. Un abrazo, Mariela, saludos. Tengo mucha energía en Sagitario, Saturno, Marte y Urano. Maestro, me dicen por acá, ¿qué tienes tú en Sagitario? Yo tengo en Sagitario a Saturno. En Sagitario tengo a Saturno. En Sagitario tengo a Saturno y tengo a Urano. Eso es lo que tengo en Sagitario. Buenos días, dicen en TikTok. Alejo, buenos días. Yo aprendí a colocar límites en mis vínculos. Mira qué bonito. Y aprender a aceptar y a valorarme. Bello. Dime por favor que ya se acabó mi racha 2027. Ay, creo que no. Creo que llegaste tarde a live. Orgullosa de mi ser. Mi libro se llama Límites. Me encanta, Erika. Muy bien. Sigue la serpiente con nueva piel. Me encanta ese título también. Mi libro se llamará Desperté. Ok, mi libro se llamará Desperté y dejé de vivir en alerta. Me estoy graduando. Aprendí mucho. Un abrazo. Qué bien. Mira. El título de mi libro 2025 es No te quiero volver a ver. Mira, está bien. Algo hay algo hay ahí, ¿no? Algo hay ahí, algo pasa. Virgo, por favor. Bueno, esta es la reflexión que vamos a tener con este tránsito astrológico. Yo creo que es interesante. Si puedo compartir pantalla, a ver.
y logramos observar un poquitico de esta energía que vamos a tener acá. A ver si ustedes la pueden ver, como para hacer hincapié de más o menos dónde va a estar o cuándo va a ser la entrada. Esta carta que estoy compartiendo es el Radis de lo que va a ser Mercurio en Sagitario y esto va a pasar, miren, diciembre 11 de 2025. Aquí podemos ver, voy a señalar con una flechita roja, señalemos aquí a Mercurio a 0 segundos, a 00 grados de Sagitario. Y con flecha negra voy a señalar el 31 de diciembre que va a ser aquí. Entonces, a ver, recapitulemos. Con flecha roja tenemos a Mercurio en Sagitario y con flecha negra tenemos a Mercurio en Capricornio. Es decir, que tenemos prácticamente 19 días, 20 días, 20 días que van a ser de Mercurio en Sagitario. ¿Y cómo se define esto? Que Mercurio va a estar en Sagitario, clarísimamente va a ser una conjunción con Venus, va a ser también, alcanza a tener una resonancia con el Sol, con Marte. Es decir, que Mercurio va a estar repasando todo este ángulo y tenemos 20 días. 20 días para hacer todo este proceso, 20 días para colocarle, en este caso, el título a nuestro viaje llamado vida, lo que vivimos este 25. Muy el 1 de enero, muy el 1 de enero vamos a tener a Mercurio aterrizando a 0 grados de Capricornio. Ahí el libro tiene que estar clarito, conciso y bien puesto para el resto que vamos a estar celebrando en la vida o lo que vamos a estar comprendiendo. Yo aprendí a cuáles son las realidades con la vida. Nueva yo, dicen por acá. Javier, yo tengo lo mismo, Saturno y Urano en Sagitario en últimos grados. Mira, qué bello eso. Un abrazo también por aquí a todos ustedes. Buenos días, un abrazo. Maestro, ¿y vas a tener clase? Sí, hoy tenemos clase. Entonces, los que ya están en la membresía, recuerden que tenemos clase ahora. La clase va a ser a las 9:30 de la mañana aquí en Orlando, horario Florida. Ustedes lo van a buscar. Ahora mismo ya les va a llegar el mensaje a los que están en la membresía para que ustedes se inscriban. Y los que me están preguntando aquí en TikTok, cómo se hace para la membresía, ustedes pueden buscar los links y les va a aparecer acá la membresía y ahí queda muy fácil que ustedes se puedan unir a la membresía. Aquí la estoy compartiendo. En YouTube la pueden ver también. Ahí en las distintas redes sociales ustedes encuentran el link que los lleva a la membresía en este caso. Bueno, dicen por acá, mi libro se llama Aprendí a fluir con la vida y el universo. Bellísimo esto. Diciembre, desde Argentina, te saludo, noviembre, amándome. Muy bien. Eso es todo lo que, mira, bastante acogida con el tema del libro. Maestro, gracias por su enseñanza y por su sabiduría. Hermoso. Gracias también a ustedes por acompañarme este tiempo, este tiempito que tenemos acá. Entonces nos vemos ahora en clase. Recuerden que para los que vayan a adquirir la membresía les aparece así. Aquí les comparto para que se puedan guiar. Aquí ustedes lo pueden ver. Esta es la página de la escuela, la página del Centro Holístico Javier Aragón. Ahí ustedes entran a www o en Facebook, Instagram y ahí les va a aparecer membresías y consultas. Y si se meten a la membresía ahora, pues pueden participar de la clase que vamos a tener ahora en media hora. Iniciamos 9:30 la clase de astrología, usualmente los sábados. Entonces, un abrazo para todos, bienvenidos también. Aprovechen, ya sabemos el título, ya sabemos cuál es el trabajo con Mercurio en Sagitario y el resto es hacer la conciencia para recibir y hacer esa quema de manera interna. Mercurio en Sagitario nos pide eso. ¿Cómo se llama el libro de nuestra vida 2025? Cuídense mucho, un abrazo. A los demás nos vemos en media hora en clase, los que no la pueden adquirir, y nos vemos también ahora en media hora en clase para terminar con el tema progresiones. Cuídense mucho, un abrazo y aprovechemos este 6 de diciembre en muchos lugares. Mañana domingo 7 de diciembre pues será velitas, día de velitas también, un momento mágico para conectar con
típico de los temas que estábamos hablando, de fuegos pirotécnicos y demás, pero también que se haga dentro de nosotros. Un abrazote, feliz sábado.